Hello, hello, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a leer la Biblia, así que si no te onda, sigue scrolleando. Si me quieres acompañar, eres bienvenido. Vamos en el día 44 de leyendo la Biblia en orden cronológico. Ya terminamos Génesis, el libro de Job, el libro de Éxodo y el día de hoy por fin empezamos el libro de Levítico. La verdad nunca lo he leído este libro. Vamos a ver de qué se trata. Y vamos a darle, sin más. Levítico capítulo 1. Ofrendas para agradar a Dios. Dios llamó a Moisés desde el santuario y le ordenó que les diera este mensaje a los israelitas. Cuando alguno de ustedes me presente una ofrenda para quemarla en mi honor, podrá ofrecerme terneros, cabritos o corderos. Si alguien me presenta una ternera, un ternero como ofrenda, este deberá ser un macho sin ningún defecto. Lo llevará a la entrada del santuario y allí pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo matará. Así yo recibiré su ofrenda con agrado y le perdonaré sus pecados. Los sacerdotes me presentarán la sangre del ternero y luego la derramarán en los cuatro costados del altar. El que me presente la ofrenda me quitará el cuero y cortará el animal en pedazos. Por último, lavará con agua los intestinos y las patas del animal y entregará todo a los sacerdotes. Ellos pondrán leña sobre el altar y le prenderán fuego, y allí quemarán los pedazos del ternero, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y la grasa. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Si alguien me ofrece un cordero o un cabrito, este deberá ser también un macho sin ningún defecto. Lo matará sobre un costado del altar, y los sacerdotes derramarán la sangre en los cuatro costados. Luego, el que me presente la ofrenda cortará el animal en pedazos. Por último, lavará con agua los intestinos y las patas del animal, y entregará todo a los sacerdotes. Ellos quemarán los pedazos en el altar, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y la grasa. Se trata de una ofrenda de aroma agradable que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta aves como ofrenda, estas pueden ser palomas o tortolitas. El sacerdote pondrá el ave sobre el altar y allí arrancará la cabeza y la quemará dejando que la sangre corra por los costados del altar. Luego le sacará el buche y los intestinos y los arrojará en el costado del altar, donde se echan las cenizas. Después abrirá en dos el ave, de modo que cada mitad haya un ala, pero sin separar las dos mitades. Por último, el sacerdote quemará el resto del ave sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, que se presenta en mi honor. Levítico capítulo 2. Ofrendas para dar gracias a Dios. Cuando alguien me presente cereales como ofrenda, deberá traer harina de la mejor calidad. Sobre la harina se derramará aceite, y se le pondrá también un poco de incienso. Luego se les entregará a los sacerdotes. Ellos tomarán un puñado de la harina con aceite, y todo el incienso lo quemarán sobre el altar, para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, que se presenta en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial, y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Cuando alguien me presente panes o galletas de ofrenda, la harina deberá ser de la mejor calidad. Los panes y las galletas se hornearán sin levadura. Los panes serán amasados con aceite, y las galletas solo untadas con aceite. Si alguien me ofrece cereales fritos en la sartén, la harina debe estar amasada con aceite y no tener levadura. Además, deberán cortarla en pedazos y derramar el aceite sobre ella. Se trata de una ofrenda de cereal. Si alguno me ofrece cereales cocidos en la cacerola, la harina deberá ser de la mejor calidad y amasada con aceite. El que me presente cualquiera de estas ofrendas deberá llevársela al sacerdote, quien la acercará al altar. Allí, el sacerdote quemará una parte de la ofrenda, para que ustedes
se acuerdan de que yo les doy todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable, presentada en mi honor. El resto de la ofrenda será muy especial, y de ella solo podrán comer los sacerdotes. Ninguna de las ofrendas que me presenten debe tener miel o levadura. Por eso hará que las ofrendas fermenten. Podrán ofrecerme miel y levadura junto con los primeros frutos de sus cosechas, pero no para quemarlas como ofrenda en mi honor. En cambio, deben poner sal en todas las ofrendas que me presenten, porque la sal es el símbolo del pacto que han hecho conmigo. Si alguien me presenta como ofrenda los primeros frutos de sus cosechas, deben ofrecerme espigas tostadas al fuego, o harina de los cereales recién cosechados. Sobre estas ofrendas derramarán aceite y les agregarán un poco de incienso. El sacerdote quemará sobre el altar una parte de la ofrenda, para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Levítico capítulo 3. Ofrendas para pedir salud y bienestar. Cuando alguien quiera pedirme salud y bienestar, deberá presentarme como una ofrenda un ternero o una ternera sin defecto alguno. El que me presente la ofrenda pondrá sus manos sobre la cabeza del animal y lo matará a la entrada del santuario. Luego los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar, y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, la parte del hígado y la grasa que recubre todo esto. Esta ofrenda la quemarán junto con las ofrendas de cada mañana. Se trata de una ofrenda de amor agradable, que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta como una ofrenda una oveja o una cabra, ese animal no deberá tener ningún defecto. Si alguien me presenta como ofrenda un cordero, deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Luego, los sacerdotes derramarán la sangre a los costados del altar y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, la parte del hígado y la grasa que recubre todo eso, y toda la cola. Se trata de comida que se presenta en mi honor. Si alguien me presenta como ofrenda una cabra, deberá poner sus manos sobre la cabeza del animal y matarlo a la entrada del santuario. Luego, los sacerdotes derramarán la sangre en los costados del altar, y sobre él quemarán lo siguiente: los intestinos, los 2 riñones, los lomos, la parte del hígado y la grasa que recubre todo eso. Se trata de una comida de aroma agradable que se presenta en mi honor. Ustedes nunca deben comer grasa ni sangre. No importa dónde vivan, esta es una ley que siempre deberán obedecer. Es una ley que deberán obedecer siempre. Mi dislexia no me deja. Levítico capítulo 4. Ofrendas por el perdón de pecados. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando alguien me desobedezca sin darse cuenta, deberá hacer lo siguiente. Si el que me desobedeció fue el jefe de los sacerdotes, todo el pueblo compartirá la culpa. Para que yo lo perdone, el jefe de los sacerdotes deberá ofrecerme un ternero sin defecto. Lo llevará a la entrada del santuario, pondrá sus manos sobre la cabeza del animal y lo matará en mi altar. Luego tomará la sangre del ternero y la llevará al interior del santuario. Mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces en dirección al cofre de Dios, detrás de la cortina del lugar santísimo. Enseguida, el jefe de los sacerdotes pondrá un poco de la sangre en las puntas del altar y del incienso aromático, y el resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar que está a la entrada del santuario. Luego le quitará al animal todas las partes internas, tal como se hace con el animal que se ofrece para pedir salud y bienestar, y las quemará sobre el altar. El resto del ternero, es decir, el cuero y toda la carne, la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento, lo sacará del campamento y lo quemará en el altar, y lo quemará en el lugar apartado especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece es el pueblo entero, me presentarán como una ofrenda
un ternero sin ningún defecto, y así los perdonaré. Todo el pueblo llevará el ternero a la entrada del santuario, y sus jefes pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Luego matarán al ternero en mi altar, y el jefe de los sacerdotes llevará la sangre al interior del santuario. Allí mojará su dedo en la sangre y con ella rociará 7 veces en dirección a la cortina que cubre la entrada al lugar santísimo. Después pondrá un poco de sangre en las puntas del altar del incienso, dentro del santuario. El resto de la sangre lo derramará sobre la base del altar que está a la entrada de la carpa. Enseguida, el jefe de los sacerdotes tomará toda la grasa del ternero y la quemará sobre el altar, y de esta manera perdonaré el pecado del pueblo. Finalmente, el sacerdote sacará del campamento el resto del ternero y lo quemará en el lugar apartado, especialmente para echar las cenizas. Si el que me desobedece es un jefe del pueblo, se le hará saber que ha pecado. Entonces ese jefe me presentará como ofrenda por su perdón un chivo sin ningún defecto. Pondrá sus manos sobre la cabeza del chivo, lo matará junto a mi altar, y pues se trata de una ofrenda por el perdón de pecados. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre del chivo, la untará en las puntas del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Después quemará toda la grasa del animal, como se hace con la ofrenda para pedirme salud y bienestar. Así presentará el sacerdote la ofrenda en favor del culpable, y yo le perdonaré su pecado. Si quien me desobedece fuera alguien del pueblo, se le hará saber que ha pecado. Entonces esa persona me presentará una cabra sin defecto. Pondrá sus manos sobre la cabeza de la cabra y la matará junto al altar. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la cabra y la untará en las puntas del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Luego quemará sobre el altar toda la grasa de la cabra, como se hace con las ofrendas para pedirme salud y bienestar. Así el sacerdote presentará una ofrenda de aroma agradable en favor de esa persona, y yo le perdonaré su pecado. Si el que pecó me ofrece una corderita, ésta no deberá tener ningún defecto. Esa persona pondrá sus manos sobre la cabeza de la corderita y la matará junto al altar. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y la untará en las puntas del altar, y el resto de la sangre lo derramará sobre su base. Luego quemará sobre el altar toda la grasa, como se hace con las ofrendas para pedirme salud y bienestar, y con las ofrendas que se presenten en mi honor. Así el sacerdote presentará la ofrenda en favor de esa persona, y yo le perdonaré su pecado. Bueno, chamacones, con eso terminamos hasta el día de hoy. Felicidades si llegaste hasta aquí, y nos vemos el día de mañana. Chao, chao.